¿Qué pasa, gente? Nada mejor que un poco de música para comenzar, ¿no? No os creáis, esto no va a ser una fiesta. Poneros vuestras mejores galas. Ponte a disfrutar. Los poemas del dragón. Prontito va a comenzar. Yeah. Curiosa música esta. Coma media. Yes. Saludos de dragón, mis queridos oyentes. Hoy no va a haber conspiraciones. Hoy no va a haber expedientes secretos. No vamos a hablar de ovnis, ni de sociedades secretas, ni de libros prohibidos, nada de eso. Hoy me apetecía sentarme con vosotros sin guiones. Como ya sabéis que suelo hacer alguna vez que otra. Porque ahora que ya está aquí el verano y vamos a descansar un poquito, me parece que era conveniente hacerlo. Hay cosas que me gustaría aclarar, reflexiones que quiero compartir con vosotros y sobre todo quiero recordar qué demonios significa realmente este proyecto. Porque quizás algunos hayan llegado hace poco, otros llevéis aquí ya algunos años y tal vez, aunque lo he intentado, nunca os haya explicado del todo qué es exactamente lo que son los poemas del dragón. Bienvenidos buscadores, todos tenemos un dragón interior. El mío susurra poemas y yo se los escribo. Mi nombre es Karel Nodin y os invito a un viaje a través de la magia y el conocimiento a un mundo místico y maravilloso. Es para mí todo un honor el daros la bienvenida al podcast de Los Poemas del Dragón. Pues sí, aquí estaría una de las primeras cosas que me gustaría aclarar. Porque si bien me estáis escuchando a través de un podcast, esto nunca fue única y exclusivamente un podcast. Algunas veces alguien escribe y dice: Karel, me encanta tu podcast, y siempre sonríe, me hace ilusión. Porque la verdad es que, como os digo, esto únicamente nunca fue un podcast. El podcast en realidad es el formato, igual que en el poemario el libro está en formato de papel. Lo importante no es el papel, lo importante, creo, espero, es lo que escribí en él. Los poemas del dragón nunca fueron un programa de misterio. Nunca fueron un programa de conspiraciones. Nunca fueron un programa de poesía. Nunca fueron un programa de filosofía. Nunca fueron un programa de geopolítica. Nunca fueron un programa sobre ciencias de horizonte. Y al mismo tiempo, siempre han sido todo eso. Porque el verdadero hilo conductor nunca fueron los temas,
Para mí, el hilo conductor siempre fuisteis vosotros. Y una única pregunta. ¿Por qué aceptamos el mundo tal y como nos lo cuentan? También hay una pregunta que me suelen hacer con bastante frecuencia. ¿De qué trata realmente los poemas del dragón, Karel? Y lo cierto es que si digo que es un podcast de misterio, me quedo corto. Si os digo que habla de conspiraciones, también. Si digo que es un espacio para la poesía, que es la idea principal de este proyecto, tampoco sería toda la verdad, porque en realidad el podcast es utilizado por la poesía y la poesía es utilizada por mí o yo soy utilizado por la poesía para sus designios. Pero la realidad es que el propósito es el que siempre os he dicho y el que voy a intentaros aclarar con la mayor sinceridad posible. Porque si os hablo de historia prohibida, de geopolítica, de ciencias ocultas, de filosofía, de ciencias de frontera, como os he dicho, o de autoconocimiento, seguiría sintiendo que falta algo bastante esencial. Es entonces cuando yo me llego a la conclusión de que quizá la pregunta estaba mal formulada. Porque lo cierto es que los poemas del dragón nunca ha tratado sobre temas. Ha tratado sobre una forma de mirar. Los temas cambian, pero la mirada permanece. Como os digo, o como os he dicho, no nacimos para hablar de fantasmas, aunque lo haremos. No nacimos para hablar de ovnis, aunque lo hagamos y lo hayamos hecho. Tampoco hemos nacido para denunciar manipulaciones, aunque muchas veces es necesario e imprescindible. Ni siquiera nacimos para escribir poesía, aunque sea para mí un motor tan importante. Yo he llegado a entender que todo eso son caminos, pero no son el destino. El verdadero propósito de este proyecto siempre ha sido otro. Recordarnos que la realidad es mucho más grande de lo que solemos aceptar. No vamos a engañarnos, vivimos en una época extraña. Jamás habíamos tenido tanta información al alcance de un clic. Sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar. ¿Qué hacemos? Consumimos opiniones como quien consume comida rápida, leemos titulares, vemos vídeos de 30 segundos o de 10, una y otra vez, repetimos frases ajenas y poco a poco lo que sucede es que dejamos de formular nuestras propias preguntas. No porque seamos incapaces, sino porque el mundo moderno premia la velocidad y castiga la reflexión, igual que nos castiga a nosotros. Pensar despacio parece haberse convertido en un acto de rebeldía hoy en día. Aquí, en los poemas del dragón, nunca hemos pretendido decir qué debéis creer. Eso sería demasiado sencillo, creedme, y probablemente demasiado peligroso. Quien pretende entregar respuestas definitivas suele terminar construyendo una cárcel invisible. Las respuestas pueden convertirse en barrotes, las preguntas, en cambio, siempre abren puertas. Por eso, este nunca ha sido un lugar para creyentes. Siempre ha sido un lugar para buscadores. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. El creyente necesita certezas. El buscador necesita honestidad. El creyente defiende una bandera. El buscador está dispuesto a cambiar de rumbo cuando la realidad le demuestra
que estaba equivocado. Y esta diferencia lo cambia todo. No quiero, nunca he querido y nunca querré seguidores que repitan mis palabras. Quiero compañeros de viaje capaces de discutirlas. Quiero personas que me escuchen y que piensen. Estoy de acuerdo en ello, estoy de acuerdo en esto, perdón, no estoy de acuerdo con aquello, porque entonces estarán pensando por sí mismas. Y eso para mí es lo que vale más que cualquier aplauso. Yo nunca he pedido fe, solo curiosidad. No importa si un episodio habla de los templarios, de una civilización perdida, de inteligencia artificial, de metafísica, de física cuántica, de poesía o de la muerte. La pregunta siempre es la misma. ¿Qué estamos dejando de ver? ¿Qué parte del paisaje permanece oculta porque nadie nos enseñó a mirar hacia ella? Tal vez descubramos algo, tal vez no. Pero hacedme caso, que el simple hecho de atrevernos a mirar ya nos transforma. Hay quien escucha este programa esperando encontrar respuestas. Yo lo que espero es algo mucho más hermoso, que cada episodio os provoque una nueva pregunta. Porque una sola pregunta auténtica puede cambiar una vida entera. Y si algún día este proyecto desaparece, me gustaría que su verdadero legado no fueran los miles de poemas, ni las horas de grabación, ni los episodios publicados. Me gustaría que fuera algo bastante más sencillo. Que alguien, en cualquier rincón del mundo, vuelva a mirar al cielo una noticia, un libro antiguo, una conversación o incluso su propio reflejo y se pregunte por primera vez: ¿y si la realidad fuera mucho más profunda de lo que siempre me contaron? Si eso ocurre, aunque solo sea una vez, entonces todo este viaje habrá merecido la pena. Porque los poemas del dragón nunca aspiraron a enseñar. A lo que aspiraron era a despertar. Y despertar no consiste en aceptar una nueva verdad. Consiste en recuperar el valor de pensar con los propios ojos, de escuchar con el propio criterio y de caminar sin miedo hacia aquello que aún permanece envuelto en sombras. Ese, al menos para mí, siempre ha sido el auténtico fuego del dragón. Lo cierto es que los poemas del dragón no tendrían mucho sentido si no hubiera una comunidad del dragón. Esto suena a serie de HBO o a rollo El Señor de los Anillos. Hay algo que he descubierto con el paso del tiempo. Vamos a ser un poquito más serios. Un micrófono puede hacerte llegar a miles de personas. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. O a muy pocas. Pero lo cierto es que solo unas pocas acaban caminando contigo. Realmente eso es exactamente lo que pasa aquí. Porque los poemas del dragón no tienen audiencia. Tienen viajeros. No sois para mí números en una estadística. No sois reproducciones en una pantalla. No sois algoritmos que suben o bajan. Sois personas, individuos. Siempre lo recalco, individualidad. Cada uno con vuestras dudas, con vuestras heridas, con vuestra forma única de mirar el mundo. O así debería de ser. Quizás algunos y algunas penséis que exagero. Pero creedme, cuando os digo que después de leer cientos de mensajes, uno acaba comprendiendo algo muy importante.
Muchos llegasteis buscando un episodio concreto y terminasteis encontrando un lugar donde podíais pensar sin que nadie os llamara locos por hacerlo. Vivimos tiempos curiosos. Nunca había sido tan fácil hablar y sin embargo, muy pocas veces se puede escuchar de verdad. Todo el mundo quiere responder, pero muy pocos desean comprender. Aquí yo intento que ocurra justo lo contrario, que cada episodio sea una mesa alrededor de una hoguera imaginaria. No importa de dónde vengas, ni qué ideología tengas, ni qué religión profeses, ni siquiera importa si coincidimos en nuestras conclusiones. Lo único verdaderamente importante es que conserves intacta la capacidad de preguntarte por qué. Porque esa pregunta es el origen de todo. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué creemos aquello? ¿Por qué aceptamos ciertas verdades sin haberlas examinado jamás? ¿Por qué tememos tanto cambiar de opinión? No hay progreso sin preguntas, no hay libertad sin pensamiento, no hay conocimiento sin humildad. Y tampoco existe un auténtico despertar si antes no aceptamos que podemos estar equivocados. Y eso, evidentemente, incluye al que os habla. Jamás he querido convertirme en alguien que dicta sentencias desde un pedestal. No me interesa ocupar ese lugar. Siempre defiendo lo que considero justo sin límites. Es así, no lo niego. Pero yo nunca impongo ni quiero decir que lo que yo digo es así como debe de ser. Simplemente digo lo que considero que es, lo defiendo y luego cada uno es libre de pensar lo que quiera y de equivocarse o aceptar. Yo ya sabéis que soy tajante en las afirmaciones que hago, pero mi interés nunca ha sido el de ocupar un pedestal. El mío en realidad me gusta más estar bastante en segunda, tercera o cuarta fila, escondidito. Me gusta compartir lecturas, me gustan las hipótesis, los errores, me encantan los hallazgos, realmente me vuelven loco y sobre todo las incertidumbres, porque para mí la incertidumbre no es una debilidad. En realidad, a veces es el lugar exacto donde nace el conocimiento. Quizá por eso este proyecto nunca ha pretendido ofrecer refugio a quienes buscan certezas absolutas, es decir, a quien ya tienen el traje hecho a su modo y medida. El dragón no protege dogmas, protege la curiosidad. Y eso implica aceptar algo incómodo, que habrá episodios con los que no vais a estar de acuerdo, poemas que os removerán por dentro, reflexiones que os parecerán excesivas, temas que os harán fruncir el ceño. Y ya sabéis que me alegro cuando eso ocurre, porque significa que seguís pensando. Lo verdaderamente preocupante sería que aceptaseis todo cuando digo sin deteneros un instante a cuestionarlo. Ese día yo también habré fracasado, porque este proyecto nunca quiso fabricar seguidores, quiso despertar individuos. Vivimos rodeados de tribus, cada una convencida de poseer la verdad, cada una señalando a las demás, cada una levantando muros invisibles. Y aquí, en esta tierra de dragones, lo que yo quiero es que ocurra lo contrario. Que el misterio nos una, que la filosofía nos obligue a escuchar, que la historia nos enseñe humildad, que la ciencia nos recuerde que todo conocimiento es provisional, que la poesía nos devuelva la capacidad de sentir y que el silencio, ese gran olvidado y que muy pronto va a tener un episodio que ya estoy preparando junto con Rocío, nos permita escuchar aquello
que el ruido del mundo intenta ocultar. Quizá por eso nunca he sentido que este proyecto me pertenezca del todo. Sí, soy quien escribe los poemas, quien prepara los guiones, quien enciende el micrófono. Ya sabéis todo lo que hace Rocío, en muchos episodios exactamente lo mismo. Pero los poemas del dragón empezaron a transformarse el día en que dejaron de ser únicamente míos. Cada mensaje que recibo, cada historia que compartís, cada experiencia personal, cada desacuerdo expresado con respeto, cada reflexión que añade una perspectiva nueva, ha ido construyendo este lugar muchísimo más de lo que podéis imaginar. Un dragón jamás levanta su guarida con una sola piedra, necesita cientos, miles, y cada uno de vosotros ha colocado alguna. Algunos con una frase, otros con una crítica, otros simplemente permaneciendo ahí episodio tras episodio en silencio. Me gustaría que algún día os dejarais notar para que supiera que existís. Luego, si queréis, podéis volver otra vez al anonimato. Y también me quiero acordar de quienes un día decidieron marcharse, porque a ellos también les debo gratitud. Siempre he dicho que nadie está obligado a caminar eternamente por el mismo sendero. Las personas cambian, los intereses evolucionan, las etapas terminan, pero eso espero que no nos convierta en enemigos. Simplemente para mí significa que nuestros caminos dejaron de cruzarse. Los dragones nunca han encadenado a nadie. Sus puertas siempre permanecen abiertas, tanto para entrar como para partir, porque la libertad para mí no consiste únicamente en poder quedarse, también consiste en poder marcharse sin resentimiento. Por tanto, si algún día decidís alejaros, hacedlo con la misma libertad con la que llegasteis. Y si algún día decidís regresar, no olvidéis que aquí siempre encontraréis el fuego encendido, porque esto nunca fue una comunidad construida sobre la obligación, sino sobre la elección. ¿Qué elección? Pues la elección de seguir haciéndonos preguntas cuando el resto del mundo parece conformarse con respuestas prefabricadas. Y quizá eso, al final, sea lo único que nos convierte verdaderamente en dragones. No el símbolo, no el nombre, no los poemas, sino la decisión renovada cada día de mirar un poco más lejos del horizonte, aunque sepamos que posiblemente jamás alcancemos su final. Esa es la realidad. Me gustaría, porque para mí todo está bastante conectado, y hay una pregunta que aparece una y otra vez, que por otro lado es totalmente lógica, es la de ¿qué tiene que ver un poema con la geopolítica? ¿Qué relación existe entre la conspiración y la filosofía? ¿Qué hace un episodio sobre historia prohibida junto a otro sobre ciencia, ocultismo o desarrollo personal? Desde fuera, realmente puede parecer un caos, un mosaico construido con piezas que jamás deberían encajar, y sin embargo, para mí siempre han formado parte del mismo dibujo. Permitidme que os haga una propuesta. Imaginad durante unos segundos que la realidad es un inmenso tapiz. Nosotros solo vemos un pequeño hilo. La ciencia estudia ese hilo. La filosofía intenta comprender por qué existe ese hilo. La historia trata de descubrir quién empezó a tejerlo. La geopolítica observa quién intenta moverlo. La poesía, quién describe la emoción de tocarlo. La metafísica pregunta qué hay detrás del telar. ¿Y el misterio? El misterio nos recuerda que probablemente existan muchos más hilos de los que alcanzamos a ver. ¿Quién tiene razón? Quizá todos, quizá ninguno. Tal vez el error más grande de nuestra época haya sido dividir el conocimiento en compartimentos estancos,
como si la realidad pudiera separarse en cajas perfectamente etiquetadas. Aquí termina la ciencia, aquí termina la filosofía, aquí empieza la religión, aquí comienza la política, pero el universo jamás firmó ese acuerdo. La naturaleza, permitidme que os diga que no entiende de facultades universitarias. No conoce asignaturas, no sabe qué significa la palabra disciplina. Es una sola realidad. Y nosotros somos quienes la hemos fragmentado para intentar comprenderla. Realmente eso tiene enorme utilidad. Gracias a esa especialización hemos avanzado como especie, no os lo voy a negar. Pero, como todo, también tiene un precio. Y ese precio es que a veces olvidamos levantar la vista. Sabemos muchísimo sobre pequeñas parcelas del conocimiento y muy poco sobre el paisaje completo. Por eso mismo, este proyecto viaja constantemente de un lugar a otro, no porque salte de tema, sino porque sigue un mismo hilo. Un episodio puede comenzar hablando de un antiguo manuscrito y terminar reflexionando sobre la inteligencia artificial. Otro puede empezar con un poema y acabar con una conversación sobre la muerte. Podemos hablar de imperios olvidados y acabar preguntándonos quién escribe realmente la historia. Podemos analizar una operación geopolítica y terminar cuestionando cómo se fabrica la opinión pública. Podemos explorar un símbolo alquímico y descubrir que sigue vivo, disfrazado en la publicidad, en el cine o en el lenguaje cotidiano. Porque las ideas nunca desaparecen, solo cambian de máscara. Este es uno de los motivos por los que me apasiona a mí estudiar. Porque cuando más aprendes sobre un asunto, más puertas aparecen hacia otros completamente diferentes. A saber, la astronomía acaba rozando la filosofía, la biología plantea preguntas metafísicas, la física moderna obliga a replantearse conceptos que durante siglos parecían inamovibles. La historia se mezcla con la arqueología, la psicología conversa con la neurología y en ocasiones incluso la poesía consigue expresar aquello que ninguna ecuación es capaz de describir. Quizá el conocimiento sea precisamente eso, ¿no? No acumular datos, sino aprender a descubrir las conexiones invisibles entre ellos. Vivimos en un tiempo en el que saber muchas cosas se ha vuelto relativamente sencillo. Basta con sacar un teléfono del bolsillo, pero comprender sigue siendo extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque comprender exige relacionar, comparar, dudar, rectificar, aceptar contradicciones y tener la paciencia suficiente para convivir con preguntas que quizá nunca obtengan una respuesta definitiva. Pues eso mismo es lo que intento yo hacer aquí. No os intento ofrecer un catálogo de curiosidades. Lo que intento es construir un puente entre mundos que normalmente jamás conversarían entre sí. Porque creo que el mundo pertenecerá, o mejor dicho, el futuro le pertenecerá a quienes sean capaces de unir conocimientos que aparentemente son opuestos. Me va a explicar. Yo creo que el mundo, el futuro, le pertenece a ese científico que nunca pierda la capacidad de asombrarse, o a ese filósofo que no desprecie la evidencia, o a ese historiador que acepte que aún quedan páginas por descubrir. Y cómo no, hablando de lo que uno modestamente es, al poeta que no tema mirar de frente a la realidad. No hay que estar siempre en mundos aparentemente ilusorios. También le va a pertenecer al ciudadano que conserve la valentía de pensar incluso cuando hacerlo resulte incómodo.
Y ese es un precio que tenemos que pagar todos. Todos somos ciudadanos. Hay quien dice que vivimos la era de la información. Yo realmente no estoy seguro de ello. Bueno, realmente lo que creo es que vivimos la era de la fragmentación, si me permitís que os diga. Nunca habíamos reunido tantas piezas del puzzle y paradójicamente, lo cierto es que cada vez hay menos personas intentando ensamblarlas. Y quizá también ese es uno de los motivos por los que este proyecto nació. No para afirmar que poseemos el puzzle completo, eso sería una arrogancia bastante imperdonable, de bastante gilipollas. Lo que yo pretendo es recordar que cada pieza, por pequeña que parezca, puede pertenecer a una imagen mucho más grande, y que el verdadero conocimiento no consiste en admirar una sola pieza. Consiste en tener la paciencia, la humildad y la valentía de buscar cómo encaja con todas las demás. El dragón no acumula tesoros por codicia, los reúne porque sabe que una moneda aislada cuenta muy poco de la historia, pero miles de ellas, contempladas en conjunto, pueden revelar el nacimiento y la caída de los imperios. Un manuscrito olvidado puede cambiar una teoría. Una pregunta puede derribar una certeza, y un poema puede abrir una puerta que llevaba siglos cerrada. Y aún hay más, porque una conversación, sí, eso mismo que estamos teniendo nosotros hoy, puede ser el comienzo de una búsqueda que acompañe a alguien durante toda su vida. Y si los poemas del dragón tienen una misión, quizás sea esa. Recordarnos que el conocimiento no es un castillo lleno de habitaciones incomunicadas. Es un inmenso continente. Y cuanto más caminamos por él, más comprendemos que ninguna fortaleza es tan sólida como nos hicieron creer. Porque todo, absolutamente todo, acaba encontrándose en algún punto del horizonte. Y es allí, justo donde las certezas empiezan a disdibujarse, donde el dragón continúa su vuelo. Así que vamos a continuar un poquito con él. Porque hay algo que con el paso del tiempo he aprendido a aceptar. Nada permanece inmóvil. Ni las montañas, ni los océanos, ni las estrellas. Y tenemos que tener claro que mucho menos nosotros. Ha habido gente que ha llegado a este proyecto por casualidad. Es decir, han escuchado un poema, después otro. Más tarde se han enterado que había un episodio de una conspiración histórica. O un día cualquiera decide escribir un comentario. Y sin darse cuenta qué ha sucedido, pues que ya forma parte de esta pequeña familia de dragones. Otras veces ha ocurrido al revés. Hay personas que estuvieron aquí casi desde el principio, que escucharon aquellos primeros episodios cuando lo cierto es que todo era mucho más sencillo y mucho más incierto. Personas que debatieron, que discreparon, que compartieron conocimientos, que hicieron preguntas y que un día simplemente dejaron de aparecer. Mucho tiempo estuve preguntándome por qué. ¿Habré hecho algo mal? ¿Les habré dejado de interesar este proyecto? ¿Habrán encontrado otro camino? Lo cierto es que con el paso del tiempo he llegado a comprender y a aceptar que la respuesta es mucho más simple. Es la vida. La vida cambia constantemente nuestros mapas. Cambiamos de trabajo, de ciudad, de prioridades, de inquietudes, de sueños. Hay quien un día necesita escuchar hablar sobre misterio y años después descubre que ahora necesita silencio.
También hay quien llega buscando respuestas y se marcha porque ha encontrado nuevas preguntas que desea recorrer en solitario. Y eso está bien, ¿eh? Muy bien. Yo lo hago. Porque realmente nunca quise construir un lugar del que nadie quisiera marcharse. Más bien lo que quería era un lugar que sirviera de refugio, un lugar donde siempre se pudiera volver. Y esto es una diferencia enorme, ¿eh? En mi opinión, porque normalmente los lugares que intentan retener, en lo que acaban convirtiéndose es en prisiones. En cambio, los lugares que respetan la libertad, en lo que se convierten es en hogares. Y eso es lo que he querido yo siempre que fueran los poemas del dragón. Un hogar. Pero no un hogar donde todos piensen igual. Eso sería tremendamente aburrido. Y de eso sobra, además. Lo que yo quería era un hogar donde cualquiera pudiera sentarse junto al fuego y decir, yo lo veo de otra manera. Pero eso sí, sin miedo, sin ser ridiculizado, sin necesidad de levantar la voz. Porque las mejores conversaciones no nacen de las personas que coinciden en todo. Nacen de quienes saben escucharse incluso cuando discrepan. Y eso me lleva a mí, como no, a decir que vivimos una época en la que parece obligatorio elegir un bando para absolutamente todo, ¿no? Si opinas una cosa, automáticamente te colocan una etiqueta y de eso ya estamos hartos de verlo en el transcurso de todos los episodios. Si dudas, sospechan de ti. Si preguntas, molestas. Y si cambias de opinión, amigo, ahí ya el problema es gordísimo, porque se interpreta como una traición. Qué extraño, ¿eh? Cambiar de opinión, que debería ser uno de los mayores orgullos del ser humano. Algo que significa que hemos aprendido, que hemos descubierto algo nuevo, que no estamos petrificados. Porque las piedras nunca cambian, ¿eh? Pero las personas generalmente deberían de cambiar. Y ojalá nunca jamás dejemos de hacerlo. Nunca. Por eso, aquí nunca vais a encontrar un carné de dragón. No hay exámenes, no hay juramentos. Solo hay una invitación permanente, la invitación a caminar juntos mientras nuestros caminos coincidan. Y si un día dejan de coincidir, pues oye, que cada uno siga su viaje con la misma dignidad con la que llegó. Sin rencor, sin resentimiento, sin necesidad de romper aquello que un día compartimos. Porque toda persona que ha pasado por este proyecto ha dejado algo. Aunque solo fuera una idea, una reflexión, una crítica, una conversación o incluso un silencio. A veces, como he hecho antes, se olvida que también se puede agradecer a quienes ya no están. Porque ellos también ayudaron a construir este lugar. Como los viejos árboles de un bosque que, aun después de caer, siguen alimentando la tierra de la que crecerán nuevos brotes, ¿no? Y lo que es cierto es que mientras que unos caminos se alejan, otros empiezan. Cada semana hay seguidores nuevos. Cada semana o cada episodio o cada cierto número de episodios aparecen comentarios de personas que no habían comentado nunca, que escuchan desde otro país, que encuentran un episodio antiguo y por alguna razón imposible de explicar, sienten que ese era exactamente el momento en el que necesitaban escucharlo. Eso, no os voy a mentir, no me sorprende. En cambio, lo que sí hace es confirmar algo que llevo tiempo sospechando, que no elegimos todos los libros que llegan a nuestras manos, ni todas las conversaciones importantes de nuestra vida. Hay encuentros que parecen producirse cuando ambos caminos están preparados para cruzarse. Quizá este proyecto sea uno de esos cruces, temporal para algunos y duradero para otros, pero significativo, o al menos eso espero,
para todos aquellos que, aunque solo sea durante un instante, decidieron detenerse junto a este fuego. Y si tú eres una de estas personas, lleves aquí 4 años o 4 días, te voy a decir una cosa. Gracias, muchas gracias. No por dar al play, que es solo un gesto. Gracias por regalarme algo infinitamente más valioso y que intento recordaros constantemente. Vuestro tiempo. Porque el tiempo es la única moneda que nunca vais a recuperar. Cada minuto que dedicáis y habéis dedicado a escuchar este programa es un minuto de vuestra propia vida. Y ser consciente de eso me obliga a intentar que cada episodio os merezca la pena. Claro que a veces no lo conseguiré, pero lo que sí os puedo prometer es una cosa: jamás voy a encender el micrófono por rutina y jamás voy a hablar por rellenar espacio. Mientras existan los poemas del dragón, cada palabra intentará tener un propósito. ¿Os habéis dado cuenta que en estos últimos 15 días aproximadamente van a salir 4 episodios, cuando hay meses que igual sale 1? Bien, pero eso es ¿por qué? Porque aquí no hay rutina. Aquí lo que hay es necesidad y sobre todo tiempo. Cuando tengo tiempo y me surge la necesidad, salen los episodios. Este proyecto no se va a sostener sobre estadísticas. Se va a sostener sobre algo muchísimo más frágil, pero mucho más poderoso. Sobre la confianza. Y la confianza, igual que el fuego del dragón, no se exige, se alimenta, se cuida y se honra cada vez que volvemos a encontrarnos, episodio tras episodio. Yo aquí y vosotros al otro lado de este micrófono. Mientras ese fuego permanezca vivo, siempre habrá un lugar para quien desee acercarse a él, aunque solo sea para escuchar y seguir su camino con una pregunta más de las que tenía al llegar, que ya sabéis que para mí será todo un motivo de orgullo y satisfacción. Sigamos. Los poemas del dragón, un monstruo creado por Karel Nodin. El dragón. Mi querido y amado dragón. El dragón no es un símbolo, es una forma de mirar. Hay símbolos que nacen en los libros, otros nacen en las culturas, algunos en religiones y otros parecen haber nacido antes de todo eso. Pues bien, el dragón pertenece a esta última categoría. Durante siglos ha aparecido en lugares del mundo que nunca tuvieron contacto entre sí. Oriente, Occidente. Aparece en antiguas civilizaciones, en relatos medievales, en mitologías que no se conocían entre ellas y sin embargo, todas coincidían en algo. El dragón siempre estaba ahí, a veces como guardián, a veces como destructor, a veces como sabiduría y otras veces como miedo, pero nunca como algo superficial. Nunca como una simple criatura fantástica, porque el dragón no es un animal, es un arquetipo. Pregunta de examen. Arquetipo aparece en el episodio anterior. Por lo tanto, es una idea que atraviesa culturas como si perteneciera a un nivel más profundo de la conciencia humana. Durante mucho tiempo se nos enseñó en Occidente a verlo como un monstruo, algo que debía ser vencido, derrotado, controlado. Pero quizá esa interpretación dice más de nosotros que del propio dragón, porque todo aquello que el ser humano no comprende tiende a convertirlo en enemigo. Y todo aquello que teme lo convierte en monstruo. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que si uno observa con calma, el dragón no solo destruye,
también protege. No solo asusta, también custodia. No solo arde, también ilumina. Y ahí empieza a aparecer otra historia, otra lectura. Porque el dragón no es únicamente fuerza, es conciencia en estado extremo. Es la imagen de aquello que en nosotros aún no ha sido domesticado. Es la parte que piensa sin permiso, la que siente sin filtro y también la que observa sin aceptar narrativas impuestas. Y es por eso que en muchas tradiciones el verdadero héroe no es quien mata al dragón, sino quien lo comprende. Porque comprenderlo implica algo mucho más difícil. Comprenderlo implica enfrentarse a uno mismo, a lo desconocido interno, a lo que no encaja, a lo que no puede explicarse fácilmente. En este sentido, el dragón siempre ha sido un espejo, y quizá lo siga siendo. Por eso este proyecto lleva su nombre, no porque evoque su poder, ni su oscuridad, ni su estética, que también, sino porque representa una actitud, la actitud de quien no se conforma con la superficie de las cosas, la de quien se atreve a mirar debajo, aunque lo que encuentre no sea cómodo, aunque lo que descubra no vaya a encajar con lo que le dijeron, aunque el viaje, que siempre esto sucede, implique perder certezas por el camino. ¿Qué es lo bueno? Pues que el dragón no es una bandera, que no es un logotipo, que no es una identidad cerrada. Lo que es un movimiento interno. Todos tenemos un dragón interior. El mío susurra poemas y yo se los escribo. Mi nombre es Karel Nodin. Así empezaba. Es una forma de caminar por el mundo sin dar por hecho que ya lo entendemos todo. Hay quien busca respuestas rápidas y hay quien acepta vivir en la pregunta. Pues bien, el dragón pertenece a estos segundos, porque entiende algo que a menudo olvidamos, que la verdad no siempre llega como un golpe de claridad. A veces llega como una sombra que obliga a pensar más despacio. Y otras veces no llega en absoluto. Pero lo cierto es que para mí, por lo menos, el viaje sigue mereciendo la pena. Quizá por eso, en tantas historias, el dragón guarda tesoros. No porque pertenezcan a él, sino porque simboliza aquello que aún no hemos comprendido. Conocimiento, memoria, experiencia y tiempo. Todo aquello que el ser humano intenta alcanzar, pero que solo puede obtener si está dispuesto a transformarse en el proceso. Porque el verdadero tesoro no está bajo la piedra, está en lo que ocurre dentro de quien decide moverla. Así que, cuando escuchéis este nombre, los poemas del dragón, no penséis en una criatura alada que escupe fuego desde un cuento antiguo. Pensad en algo mucho más cercano. Pensad en la parte de vosotros que todavía se pregunta cosas que nadie le enseñó a preguntar. La parte que observa, la que duda, la que no se conforma. La parte que incluso en silencio sigue buscando. Porque mientras esa parte exista, el dragón no es un mito, es una posibilidad viva. Y cada vez que alguien decide pensar por sí mismo, aunque sea por un instante, el dragón vuelve a despertar. Y llegados a este punto, yo creo que es buen momento para hablar un poquito de mí, de desde dónde hablo ahora. Porque hay algo que con el tiempo se vuelve inevitable. Que cuando un proyecto crece, ya sea mucho o poco, pues proporcionalmente o exponencialmente también crece el ruido alrededor. En forma de opiniones, de interpretaciones, en forma de gente que llega, de gente que se va, de gente que imagina lo que debería de ser, de expectativas, de proyecciones. Y poco a poco, ¿qué pasa? Pues que uno se da cuenta de algo bastante simple.
Si no recuerdas desde dónde empezaste a hablar, lo que pasa es que terminas hablando desde ningún sitio. Y es por eso que este episodio no es solo una aclaración antes del verano, es un punto de regreso, un lugar donde volver a colocar la mirada para que nos entendamos, porque todo lo que existe aquí parte de algo muy básico. No hay un personaje, no hay una máscara, no hay una intención de construir una figura detrás del micrófono. Hay una persona que está pensando, leyendo, dudando, a veces acertando, a veces equivocándose, como creo que cualquiera, sobre todo el que tiene boca se equivoca. Y después de todo esto que os he dicho, es cuando viene todo lo demás, es decir, los temas, los episodios, los poemas, investigaciones, las hipótesis, las reflexiones, hasta las dramatizaciones. Todo eso simplemente es lenguaje, pero antes del lenguaje hay una intención, y esa nunca ha sido otra que la de mirar al mundo con la mayor honestidad posible en cada momento. ¿Cómo? Sin necesidad de encajar en una etiqueta, sin obligación de defender una postura fija y sin convertir ninguna idea en una prisión intelectual. Porque en el momento en que una idea deja de poder ser cuestionada, deja de ser conocimiento y empieza a ser creencia. Aquí hemos hablado de muchas cosas y os garantizo que vamos a hablar de muchísimas más. Algunas van a estar bien enfocadas y otras posiblemente no. También os voy a decir que algunas evolucionarán con el tiempo, igual que lo haré yo, y que otras se quedarán atrás. Eso para mí no va a ser nunca un problema. Es un proceso natural de cualquier pensamiento vivo. Lo que sí se va a mantener constante es algo bastante más sencillo. La voluntad de no dar nada, absolutamente nada, por cerrado demasiado pronto. De no confundir intuición con certeza. Tampoco posibilidad con verdad absoluta. Tampoco lo que parece evidente con lo que realmente ha sido comprendido. Y quizá ahí está el mayor problema de este podcast y por eso no encaja en ninguna categoría. Porque no nació para encajar, nació para moverse. Pero, como todo está compartimentado, lo mismo sucede en iVoox también. Todo está compartimentado. Que no lo digo yo con ánimo peyorativo, que se entienda. Al final, el problema le tiene el que intenta mover el mundo, no el que se mueve con el mundo en su mismo movimiento. Es decir, el que muestra oposición es el que va a tener problema. Y nosotros no nacimos para encajar, nacimos para movernos. Nacimos para cambiar de forma sin perder el fondo. ¿Para qué nacimos? Pues para entrar en territorios distintos sin dejar de hacerse la misma pregunta de fondo. ¿Qué hay realmente detrás de lo que creemos ver? Y es en ese movimiento constante donde uno aprende algo importante. Que no se necesita tener todas las respuestas para seguir avanzando. Pero hay algo muy importante que sí se necesita tener. Necesitas mantener la honestidad con la que haces las preguntas. Siempre tienes que mantener viva esa honestidad. Ese es el punto desde el que todo sigue teniendo sentido. Por lo menos para mí, no el de la certeza, no el de la autoridad, no el del personaje, sino la intención de mirar con atención lo que normalmente se da por sentado. Y quizá eso sea lo único que de verdad se ha mantenido intacto desde el principio que comenzamos. No lo que se dice, sino desde dónde se dice. Y así como quien no quiere la cosa, nos hemos acercado ya al cierre del episodio. Me gustaría comenzar diciendo que hay algo que no debería de olvidarse, y es que todo esto comenzó con una idea muy sencilla, por lo menos para mí, que era la de hablar. No tengo mucho problema para hablar. Otra idea era que empezó
para compartir preguntas. También para pensar en voz alta, no nos vamos a engañar. Lo que intentaba era convertir el ruido del mundo en algo que pudiera escucharse con más calma. Pero con el paso del tiempo, ese gesto sencillo se ha ido convirtiendo en algo, en mi opinión, más importante. Porque cuando alguien se detiene a pensar de verdad, nunca jamás vuelve exactamente al mismo lugar del que partió. Por eso, antes de terminar este episodio, quiero agradecer algo que no siempre se puede decir con palabras suficientes. A quienes estáis, a quienes habéis estado, a quienes llegasteis por curiosidad y os quedasteis un poquito más de lo previsto, a quienes escucháis en silencio, a quienes comentáis, a quienes discutís, a quienes dudáis, a quienes no estáis de acuerdo, porque todo eso también forma parte de este lugar. Porque esto nunca ha sido un discurso unidireccional. Más bien lo que yo he intentado es que fuera un intercambio invisible. Una conversación que, aunque no siempre ocurre en el mismo espacio y tiempo, en el mismo momento, no obstante, sí que existe. Y también se sostiene y también evoluciona. Por eso, antes del verano quería dejar algo claro. No el qué, sino el por qué. Porque los temas cambiarán. Los enfoques es posible que evolucionarán. Los episodios, algunos, quizás tengan alguna forma nueva, pero el núcleo seguirá siendo siempre el mismo. La voluntad de mirar más allá de lo inmediato, de no aceptar la superficie como destino final, de seguir preguntando incluso cuando no es cómodo hacerlo. El dragón nunca ha sido una respuesta, ha sido una dirección, una forma de moverse a través de lo incierto sin necesidad de convertirlo en certeza inmediata. Y quizá es por eso por lo que sigue teniendo sentido después de estos años, porque no depende de tener razón, depende de no dejar de mirar. Por eso, ahora llegó el verano, un cambio de ritmo, un espacio distinto, un tiempo que de una u otra forma también forma parte del viaje. No como pausa real, sino como respiración. Como esos momentos en los que el fuego no desaparece, pero sí que se vuelve más lento, más profundo y también más silencioso. Y en ese silencio a veces las ideas se ordenan mejor que el ruido. Por tanto, esto no es ningún cierre de temporada, simplemente es, el desearos que tengáis un verano lo más agradable posible, que paséis el menor calor que sea posible. Ya sabéis que vuestro dragón no se apaga. A veces habla, a veces calla, a veces observa, pero siempre permanece, y mientras alguno de vosotros esté dispuesto a hacerse preguntas aunque sean incómodas, aunque no tengan respuesta inmediata y aunque cambien con el tiempo, pues entonces este lugar seguirá teniendo sentido. Dicho esto, ya sabéis, nos escuchamos pronto y hasta entonces que el fuego no se pierda, que la mirada no se cierre y que el dragón siga recordando en cada uno de vosotros que aún nos queda mucho por ver. Feliz día, maravillosa y excelsa tarde y una lo más lúgubre y oscura noche que os sea posible, y saludos de dragón. En las sombras danzan llamas sin razón, el aliento del dragón escribe su canción.
Oscuridad que abraza el corazón y la esperanza en su destrucción. Entre rocas grises y cielos de metal, las almas cautivas narran su final, pero entre los escombros crece un tallo inmortal. El rugido de la fe nunca será ya mortal. Oh, los poemas del dragón son fuego, lucha y perdición. Oscuridad que abraza el corazón y la esperanza en su destrucción.